Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Vamos a iniciar con nuestro curso Derecho Internacional Público. Ya estamos en la 8ª semana para la preparación ya de este segundo examen parcial. Esta es la segunda semana que va a ingresar, diríamos así, para la preparación del examen parcial. Además de ello, también en algún momento determinado, he estado viendo algunos mensajes, diríamos así, de lo que es ¿cómo se llama? El chat de Telegram. Y si hay laboratorio, no sé si ya esta semana va a estar disponible para ustedes. Es sobre los derechos humanos. De una vez se los indico para que ustedes vayan verificándolo. Alguien había puesto aquí que vendrá en el laboratorio. ¿Cuál será el tema? Es solamente un tema, los derechos humanos. Entonces, vamos a iniciar con la presentación para esta semana. La semana pasada ya tuvimos, diríamos así, el primer tema con relación a lo que es la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Y si no estoy mal, déjenme confirmar. Y la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ahora, esta semana, ya nos corresponde ver la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, que es bastante parecida a las de relaciones diplomáticas, y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que es a lo que le vamos a dar mayor relevancia. ¿Por qué razón? Porque la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, pues definitivamente ya hemos visto una primera, en realidad dos, porque ya vimos lo que es la Convención de Viena sobre los derechos, sobre el derecho a los tratados, la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, y ahora vamos a ver la tercera Convención de Viena sobre, sobre las relaciones consulares. Con esto, diríamos así, vamos a concluir con estas tres convenciones e iniciamos ya de una sola vez el día de hoy con la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Les pido, por favor, que lo bajen de internet. O sea, si tenemos ahorita la comunicación que se está llevando a cabo, pues vía internet ahora, pues pueden ubicar estas convenciones. No estamos estableciendo un libro o un libro de texto, sino que es parte de lo que es los documentos de la ONU. Entonces, ubíquenos, por favor, ubíquenos para que podamos así poder tener un documento que ustedes puedan estudiar, que ustedes puedan profundizar y así poderlo, pues definitivamente apoyarnos en él para poder estudiar y profundizar un poco sobre los temas y poder contestar nuestro segundo parcial. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Pues conocer la Convención de Viena sobre las relaciones consulares y la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Son dos documentos totalmente distintos, pero uno, que es la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, es, diríamos así, la parte final de las tres convenciones de Viena que estamos conociendo, que ya hemos mencionado y que ahora estamos verificando específicamente la parte normativa. Las hemos mencionado, las hemos escuchado, inclusive hemos verificado la fecha de su firma y de su entrada en vigencia, pero nada más, diríamos así. Ahora la parte medular de cada una de estas convenciones, pues es lo que estamos conociendo. Muy bien. Entremos en materia, por favor, jóvenes y señoritas. Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Por favor, verifiquémoslo. Mientras que yo, diríamos así, estoy dando la clase,
por favor, bájenlo a internet, no cuesta tanto, pues un par de minutos. Tal vez inclusive pueden hasta ir subrayando los artículos que ya estamos mencionando, y aparte de eso, les corresponde a ustedes profundizar en los demás artículos que no podemos conocer en clase, porque es bastante amplio. Muy bien. Esta Convención de Viena sobre las relaciones consulares fue firmada el 24 de abril de 1963 y entró en vigor el 19 de marzo de 1967. Estamos hablando casi 4 años después de haber sido firmada. Ahí se recuerdan, y vamos a verlo al final de esta presentación, que ahí sí que es un proceso bastante largo. En este caso, está llevando 4 años, 4 años de el tiempo de estar vigente esta relación entre la firma y la vigencia. Existían 4 años. Ahí se recuerdan a ese tiempo de espera entre la firma y la vigencia. Tiene un nombre específico. Espero que lo sepan, por favor, jóvenes y señoritas, porque es parte del conocimiento general del derecho. Muy bien. Los estados parte en la presente convención, teniendo presente que han existido relaciones consulares entre los pueblos desde hace siglos, imagínense, teniendo en cuenta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que vamos a conocer posteriormente, relativos a la igualdad soberana de los estados, al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, considerando que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Relaciones e Inmunidades Diplomáticas aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, abierta a la firma de los estados el 18 de abril de 1961, estimando que una Convención Internacional sobre Relaciones, Privilegios y Inmunidades Consulares contribuirá también al desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, prescindiendo de sus diferencias de régimen constitucional y social. O sea, para los que no sabíamos, porque yo también me puedo agregar a ese cúmulo de personas, y que yo sé que como abogados se nos hace un poquito más difícil el conocer algunos ámbitos. Yo no quiero decir que no todos lo sepan, pero por lo menos yo no tenía ese conocimiento de que eran totalmente distintos. Para mí eran lo mismo, así se lo digo. Los embajadores, los ministros plenipotenciarios, y ahora conocer los cónsules, porque son cónsules generales, vicecónsules y lo que es, diríamos así, los encargados de negocios de las diferentes embajadas que hay. Y todos estos están a un mismo nivel, como lo hemos escuchado. Entonces, esto hace, pues lógicamente, jóvenes y señoritas, que haya normativa específica para cada uno. Ya conocimos las relaciones diplomáticas, o sea, el embajador, el ministro plenipotenciario, los diplomáticos en general, que es interesante, pero hay un espacio específico, hay una convención específica, como lo estamos viendo, para los cónsules y su equipo de trabajo. Ahí vamos a verlo, vamos a conocerlo, diríamos así, cuando vayamos verificando cada uno de estos artículos. No vamos a conocerlos todos, como les indico, pero sí, por favor, verifíquenlo. Esta convención tiene diríamos así, varios capítulos. Solo vamos a mencionar los capítulos y vamos a entrar a ver cada uno de estos artículos. Por ejemplo, el capítulo 1 de las relaciones consulares en general. Aquí es donde vamos a ir conociendo en primer término el artículo 3, el ejercicio de las funciones consulares. Pueden ubicarlo, se me olvidó indicarles, jóvenes y señoritas,
en la página, por lo menos el documento que yo tengo, está bajado de la página oficial de la OEA, del Departamento de Asesoría Legal de la Organización de Estados Americanos. Allí bajé esta Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Artículo 3. Ejercicio de las funciones consulares. Las funciones consulares serán ejercidas por las oficinas consulares. También las ejercerán las misiones diplomáticas según las disposiciones de la presente convención. O sea, pueden estar de forma separada o pueden estar de manera conjunta con las oficinas de las misiones diplomáticas. Por ejemplo, y eso sí, lo que sucede es que entre más grande, o mejor dicho, entre más importante, diríamos así, es el país receptor para el país acreditante, pues así es más grande la misión de, ¿cómo se llama? La misión diplomática o la misión consular. En algunos países, tal vez una misma persona tiene doble función por la cantidad de personas, por los costos que hay también, y porque, por ejemplo, no hay mayores relaciones que tienen con el país receptor. Pero entre más amplia sea la relación, más grande es la misión diplomática, o la misión consular, o la misión de negocios. Entonces, por favor, enfoquemos bien que son tres distintas secciones, diríamos así, de una misma misión, que es, como si diría la misión diplomática, representada por el jefe de misión. ¿Quién es el jefe de misión? El embajador. De allí vienen todos los demás. Artículo 4. Establecimiento de una oficina consular. No podrá establecer una oficina consular en el territorio del Estado receptor sin su consentimiento. Esto siempre es importante, el consentimiento del Estado receptor. Por ejemplo, Estados Unidos, aquí en Guatemala, tiene, diríamos así, misión diplomática, misión consular, misión de negocios, inclusive tiene oficinas específicas para, por ejemplo, no se denomina inversión, la ayuda, programas de ayuda, por ejemplo, USAID, INL, ¿qué otro tiene? Hay una tercera, no me recuerdo muy bien, creo que el Ejército de Estados Unidos también tiene una misión acá, no recuerdo muy bien. Pero, ¿cómo se llama? Pero son ya oficinas específicas de apoyo, programas de apoyo para Guatemala específicas, por ejemplo, en educación, en protección o en seguridad, diríamos así, lo que es específico en seguridad, en contra la corrupción también, etcétera. No recuerdo qué otras oficinas hay, pero son varias plenamente establecidas. Pero en este caso, lo primero, no podrá establecerse una oficina consular, o sea, específicamente consular, en el territorio del Estado receptor sin su consentimiento. O sea, tiene que pedir autorización al Estado receptor. La sede de la oficina consular, su clase y la circunscripción consular las fijará el Estado que envía y serán aprobadas por el Estado receptor. El Estado que envía, o sea, el Estado acreditante, no podrá modificar posteriormente la sede de la oficina consular, su clase, ni la circunscripción consular sin el consentimiento del Estado receptor. Siempre va a ser así. Entonces, esto tiene que tomarlo en cuenta porque es importante que uno como abogado conozca estas situaciones. Como les indico, hay distintas, pero distintas formas de prestar una asesoría, no solamente a cualquier embajada ahí sí que Guatemala instaurada o instada o ubicada en los países del extranjero,
sino que también internamente, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene inclusive una asesoría jurídica, ya lo verificamos, ¿cómo se llama? Cuando vimos específicamente lo del Ministerio de Relaciones Exteriores y su estructura organizativa. ¿Cuáles son las funciones consulares? Vamos a ver solamente algunas, jóvenes y señoritas. ¿Cuáles son las funciones consulares? Las funciones consulares consistirán en primer término, proteger en el estado receptor los intereses del estado que envía. Eso ya lo hemos verificado. De sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional. Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre el estado que envía y el estado receptor. Ya también lo hemos verificado también en las misiones diplomáticas. Por ello mismo no voy a entrar a conocer nuevamente estas situaciones. Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y científica del estado receptor. Informar al respecto al gobierno del estado que envía y proporcionar datos a las personas interesadas. ¿Por qué es tan importante esto? Y si ustedes se percatan, lo hemos estado verificando en las misiones diplomáticas, ahora en las misiones consulares. ¿Por qué razón? Porque mucha gente puede estar, diríamos así, toda esta información, informarse, dice, por todos los medios lícitos de las condiciones y evolución de la vida comercial. Es muy importante para el Estado que envía o para el Estado acreditante que enterarse de las condiciones del Estado receptor. Esto puede salvar vidas inclusive. ¿Por qué razón? Y las inversiones del Estado receptor en el Estado acreditante. O sea, es muy necesario la verificación de datos, el establecimiento de datos reales, certeros, inclusive para la misma inversión en países como Guatemala y Centroamérica que están en vías de desarrollo. Por ejemplo, esos datos son los que en cierta forma dan la autorización a los países que envían, a los países acreditantes, para invertir en un país receptor. Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo con Nicaragua con relación a las elecciones, que no están ni libres, ni democráticas, ni representativas, eso hace que se establezca, diríamos así, claramente un régimen dictatorial. Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nicaragua. No quiere decir esto, jóvenes y señoritas, que por lo menos yo esté en contra de por ejemplo, una situación de índole social en estos países. Lo que sucede es que por lo menos con las noticias que salen de esos países, no es muy alentador. ¿Por qué razón? Porque si por lo menos dejaran el aspecto de la libertad de elegir y ser electos, que fuera democrática esa elección, si fuera ganando, pues enhorabuena. Pero realizan, y este es el problema, pienso yo, realizan todas las actuaciones necesarias para perpetuarse en el poder. Esto no corresponde, esto es, diríamos así, una situación dictatorial. Pero es que así han salido bien esos países. En realidad, tal vez sí, pero la mayoría de su población no es que salga del subdesarrollo. O sea, salen del subdesarrollo algunos, igual que en la esfera, diríamos así, democrática. No todos son pudientes, no todos son pobres, eso sí es cierto. Pero la situación de esto es que la mayoría de su gente es pobre. Por ejemplo, las situaciones que sacaba la prensa, no puedo decir que sean 100% reales, pero por ejemplo, las noticias que en Venezuela no había comida, que en Venezuela no había agua, que en Venezuela, por ejemplo, estaban coartadas las libertades de expresión, de libre emisión del pensamiento, de manifestación. Entonces, todo eso hace que uno piense que esos regímenes no son los mejores para
mantener, diríamos así, una población, por ejemplo, salvaguardando sus vidas, la seguridad y principalmente desarrollando a estas personas. No quiere decir que el régimen democrático o representativo sea lo mejor, pero por lo menos hasta este momento, la mayoría de la comunidad internacional ha dado su beneplácito para este régimen de libertad de elección y pues la comunidad internacional coadyuva para la verificación de que por lo menos esas elecciones sean pues lo más transparente posibles. Entonces, por ello mismo se necesita mucho información para la inversión que puede tener el Estado receptor. Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales del Estado que envía y visados o documentos adecuados a las personas que deseen viajar a dicho Estado. Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que envía, sean personas naturales o jurídicas. Y para concluir, actuar en calidad de notario, que esto es lo más importante para nosotros, jóvenes y señoritas, actuar en calidad de notario en la de funcionario de registro civil o en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo siempre que no se opongan las leyes y reglamentos del Estado receptor. Esto es lo más importante para nosotros, que son funciones todavía consulares. Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro civil y en funciones similares y ejercitar otras de carácter administrativo, siempre que no se opongan a las leyes y reglamentos del Estado receptor. Hay más, por favor, verifíquenos, por favor, profundícenos. Artículo 9. Categorías de jefes de oficina consular. Los jefes de oficina consular serán de 4 categorías. Cónsules generales, esto ya lo vimos. Cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares. Si ustedes se percatan, hasta es más amplia la categoría de jefes de oficina consular a la categoría de jefes de misión. Repito, cónsules generales, cónsules, vicecónsules y agentes consulares. No limitará, el párrafo 1 de este artículo no limitará en modo alguno el derecho de cualquiera de las partes contratantes a determinar en la denominación de funcionarios consulares que no sean jefes de oficina consular. O sea, pueden haber más puestos, diríamos así, dentro de las oficinas consulares o dentro de las categorías de jefes de oficina consular. Y diríamos como parte de la oficina consular. Nombramiento y admisión de los jefes de oficina consular. Esto solo es para recordarles. Los jefes de oficina consular serán nombrados por el Estado que envía o el Estado acreditante y serán admitidos al ejercicio de sus funciones por el Estado receptor. O sea, tiene que haber se recuerdan que les comenté, un asentimiento. O sea, es un consentimiento, pero la normativa dice asentimiento del Estado receptor al Estado que envía. O sea, un beneplácito. Diplomáticamente así se establece, un beneplácito para quién va a ser el, diríamos así, el cónsul general, el cónsul o el vicecónsul de los jefes de misión, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de España, de Suecia, de, por ejemplo, Sudáfrica. En este caso lo hemos estado dialogando, que probablemente se cree una embajada de Rusia en Guatemala. Tiene que haber un beneplácito del gobierno del doctor Yamatei para aceptar este nombramiento y admisión del jefe de la oficina, en este caso el jefe de misión y también de la oficina consular de Rusia en Guatemala. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente convención, los procedimientos de nombramiento y admisión del jefe de oficina consular
serán determinados por las leyes, reglamentos y usos del Estado que envía y del Estado receptor respectivamente. ¿Qué es el exequatur? Otra palabra latina. ¿Se recuerdan que ya vimos dos la semana pasada? La semana pasada. El exequatur, ya vimos dos, diríamos así, dos palabras latinas en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Ahora conocemos el exequatur. ¿Qué es el exequatur? Artículo 12. El jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por una autorización del Estado receptor, llamada exequatur, cualquiera que sea la forma de esa autorización. El Estado que se niegue a otorgar el exequatur no estará obligado a comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 13 y 15. El jefe de oficina consular no podrá iniciar sus funciones antes de haber recibido el exequatur. Entonces, ¿qué es el exequatur, jóvenes y señoritas? Pues simple. Es el nombramiento, o sea, la admisión a sus funciones, la autorización a sus funciones que otorga el Estado receptor al Estado que envía. ¿De acuerdo? Entonces, el Estado receptor le otorga la autorización al Estado que envía. ¿De qué? De su jefe de misión, en este caso, de su cónsul general, de su cónsul o de su vicecónsul, del jefe de misión consular. Eso es el exequatur. Quiero hacer notar esta declaración de non grato, persona declarada non grato, artículo 23, por favor, jóvenes y señoritas. Persona declarada non grata. El Estado receptor, en este caso Guatemala, diríamos así, podrá comunicar en todo momento al Estado que envía que un funcionario consular es persona non grata, a que cualquier otro miembro del personal ya no es aceptable. En ese caso, el Estado que envía retirará, en ese caso el Estado que envía retirará a esa persona o pondrá término a sus funciones en la oficina consular según proceda. Si el Estado que envía se negase a ejecutar o no ejecutase en un plazo razonable las obligaciones que le incumben al tenor de lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el Estado receptor podrá retirar el exequatur a dicha persona o dejar de considerarla como miembro del personal consular. Una persona designada miembro de la oficina consular podrá ser declarada no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado receptor o antes de que inicie sus funciones en aquella si está ya en dicho Estado. En cualquiera de esos casos, el Estado que envía deberá retirar el nombramiento. En los casos a los que se refieren los párrafos 1 y 3 de este artículo, el Estado receptor no estará obligado a exponer al Estado que envía los motivos de su decisión. La persona nombrada non grata o declarada non grata. En primer término, si ustedes se percatan, esta declaratoria de non grato no se encontraba
en la Convención de Viena sobre los diplomáticos. Sobre los diplomáticos. Está aquí en la declaración la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Esto es algo importante, algo muy importante, porque en Guatemala, y creo, no estoy 100% seguro, es más difícil, diríamos así, verificar en otros estados. Lo ha hecho México, lo ha hecho Venezuela. Declarar como Guatemala non grato, por ejemplo, a un embajador o a un jefe de misión. Lo hizo Guatemala en el tiempo del presidente Jimmy Morales y declaró non grato, escúchese bien, a el jefe de misión de la embajada de Suecia. Si no estoy mal, era un señor llamado Combas. Pero también lo hizo con el jefe de misión de la CICIG. Allí, en cierta forma, creo que no era la fórmula correspondiente para, diríamos así, sacar, porque la idea era sacar del país, en este caso, a esta persona que era el que dirigía la CICIG. ¿Por qué razón? Porque ellos son dos convenciones distintas. La Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas no es que no lo otorguen, está en la Convención de Viena de relaciones consulares, pero diríamos que son similares declaraciones o convenciones que otorgan ese derecho. Entonces Guatemala creo que actuó bien en representación de Guatemala, porque es el presidente de la República quien lo hizo, declaró non grato a este embajador de Suecia, porque indicó, nosotros, por ejemplo, mi persona no sabe 100% si en realidad pues este embajador pues cometió alguna ilegalidad en el Estado guatemalteco. Ellos, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento manifestó que sí, que se había entrometido en las acciones o en la política guatemalteca, en primer término. Por ello mismo fue declarado non grato. Ahora bien, ¿cómo se llamaba este señor? No me recuerdo cómo se llamaba este señor. Por lo menos ahorita. Y tampoco nos interesa en cierta forma. La persona que dirigía a la CICIG como parte, diríamos así, de personeros, pero no de una misión diplomática, esa es la diferencia, no de una misión consular, por eso quiero hacerlo ver a ustedes. Él era parte de una misión de la Organización de las Naciones Unidas. Con características diplomáticas, totalmente de acuerdo, porque es una misión diplomática, pero de la Organización de las Naciones Unidas, nombrada por el secretario general de las Naciones Unidas. Ojo con esto, con un convenio marco firmado con Guatemala, el cual establecía ciertos parámetros específicos. Y uno de los parámetros más importantes era el aspecto de, diríamos así, cuando Guatemala o la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, quisiera retirar a personal de esta comisión, la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala. Iván Velázquez, ya recordé. Al señor Iván Velázquez, que lo declaró non grato, eso fue boom y todo el asunto. Y para los que conocemos un poco del derecho internacional, no quiero decir una gran experiencia, pero para los que conocemos un poco sobre el derecho internacional, les puedo asegurar, y por eso se los estoy indicando a ustedes, jóvenes señoritas,
no era la vía correcta. No lo era. Por ello mismo, el señor Iván Velázquez no salió de Guatemala cuando se le solicitó que saliera de Guatemala. Recuerdo yo que fue a las 6 de la mañana, que fue declarado non grato y le dieron 48 horas para que se retirara. Se retiró de Guatemala hasta que el secretario general de las Naciones Unidas lo llamó para diríamos así, las oficinas centrales, y allá estuvo inclusive trabajando vía, como lo estamos haciendo ahora ustedes y yo, vía internet, con su personal en Guatemala. Entonces, eso no quiere decir, jóvenes y señoritas, no quiere decir que hubiera sido la vía normal o la vía precisa para ello. Pero fue declarado non grato, uno fue aceptado, que fue el embajador Compas de Suecia, y fue retirado de Guatemala. Nombraron a otro con 6, 8 meses posteriores, creo yo. Mientras tanto estuvo, ¿cómo se denominaría? Estuvo vacante la misión diplomática de Suecia en Guatemala, y el señor Iván Velázquez fue retirado por las Naciones Unidas, no por la declaratoria de non grato, porque no era la vía correcta. Existía un convenio en el cual Guatemala tenía que, ahí sí que, respetarlo. Ya había sido firmado, y no había sido firmado por el presidente Jimmy Morales. Había sido firmado previamente, si no estoy mal, en el año 2010. Creo que el presidente Álvaro Colón fue el que lo firmó. Posteriormente fue ratificado por el presidente Otto Pérez Molina. Y aún creo, no estoy 100% seguro, al principio fue confirmado por el presidente Jimmy Morales. No recuerdo muy bien, creo que sí, porque se renovaba cada 2 o 4 años, no recuerdo muy bien. Pero la situación de esto es que, ahí sí que en algún momento determinado, yo, desde mi punto de vista particular, creo que sí, la CICIG hizo muy buen trabajo, pero sí también se estaba ya metiendo a otras situaciones políticas en Guatemala, o sea, a establecer los mecanismos políticos. Ahí creo yo que fue el error de los personeros de la CICIG. Tenían mucho poder y para mí al final ya lo estaban mal utilizando. Pero eso no quería decir que la solución era concluir el mandato de la CICIG. Creo que no. Para mí esa no era la solución. Para mí la solución era cambiar al jefe de la misión y, si es posible, si quisieran, porque sí se puede solicitar a través de, de la vía diplomática, cambio de todo el personal de la Comisión Internacional. Esa para mí era la solución. Pero, lamentablemente, uno, diríamos así, siendo doctrinario, diríamos, aún siendo abogado, asesor, consultor, no tenemos, diríamos así, los medios como para poder hacerlo notar o hacerlo ver a las autoridades del país, ni mucho menos a la gente que tiene el poder en Guatemala, que son otras situaciones totalmente distintas. Continuemos, jóvenes y señoritas, que es lo que nos corresponde a nosotros: estudiar, aprender y así, pues, superarnos y llegar, diríamos así, a estos puestos que pueden ayudar y coadyuvar mucho en el desarrollo del país. Artículo 27, protección de los locales y archivos consulares. Esto es muy parecido a lo que ya vimos la semana pasada con relación a los locales de las misiones diplomáticas. ¿Se recuerdan? Espero que se recuerden, por favor, por eso es que solamente lo voy a hacer ver. Artículo 27, protección de los locales y archivos consulares y de los intereses del Estado que envía en circunstancias excepcionales. En caso de ruptura de las relaciones consulares entre dos estados, A, el estado receptor,
estará obligado a respetar y proteger, incluso en caso de conflicto armado, los locales consulares, los bienes de la oficina consular y sus archivos. Ya lo verificamos en las misiones diplomáticas, no voy a entrar a ver. El Estado que envía podrá confiar la custodia de los locales consulares, de los bienes que en ellos se hallen y de los archivos a un tercer Estado que sea aceptable para el Estado receptor. Y el Estado que envía podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado que sea aceptable para el Estado receptor. Esto es en caso de ruptura de las relaciones consulares, en caso de ruptura temporal o definitiva de una oficina, en caso de clausura, temporal o definitiva de una oficina consular, se aplicarán las disposiciones del apartado A. Esto es para específicamente la inviolabilidad de los archivos, la protección de los locales y archivos consulares. Verifiquemos la inviolabilidad de los locales consulares. Los locales consulares gozarán de inviolabilidad que les concede este artículo. Las autoridades del Estado receptor, por ejemplo Guatemala, no podrán penetrar en la parte de los locales consulares que se utiliza exclusivamente para el trabajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de la oficina consular o de una persona que él designe, o del jefe de la misión diplomática del Estado que envía, el embajador, por ejemplo. Sin embargo, el consentimiento del jefe de oficina consular se presumirá en caso de incendio o de otra calamidad que requiera la adopción inmediata de medidas de protección. O sea, en caso de emergencia no hay ningún inconveniente, pero solamente en caso de emergencia se puede, diríamos así, violentar los locales consulares. El artículo 32, extensión fiscal, que ya la vimos en la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. Los locales consulares y la residencia del jefe de la misión consular de carrera, de los que sea propietario o inquilino el Estado que envía, o cualquiera persona que actúe en su representación, estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes nacionales, regionales y municipales, excepto de los que constituyan el pago de determinados servicios prestados. La exención fiscal a que se refiere el párrafo primero de este artículo no se aplicará a los impuestos y gravámenes que, conforme a la legislación del Estado receptor, deba satisfacer la persona que contrate con el Estado que envía o con la persona que actúe en su representación. Inviolabilidad de los archivos y documentos consulares. Los archivos y documentos consulares son siempre inviolables donde quiera que se encuentren. Entonces, ya hemos verificado la inviolabilidad de los locales consulares, la exención fiscal de los locales consulares, la inviolabilidad de los archivos y documentos consulares. Exactamente igual a lo que indicaba la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. O sea, tienen los mismos, si ustedes se percatan, tienen las mismas protecciones. También, diríamos así, las mismas inmunidades, y lo vamos a ver a continuación. Artículo 40. Protección de los funcionarios consulares. El Estado receptor deberá tratar a los funcionarios consulares con la debida deferencia y adoptará todas las medidas adecuadas para evitar cualquier atentado contra su persona y su libertad o dignidad. Artículo 41. Inviolabilidad personal de los funcionarios consulares. Son las protecciones en las inmunidades que yo les indico, jóvenes y señoritas. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva, sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente, excepto en el caso previsto en el párrafo primero de este artículo. Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos ni sometidos a ninguna otra forma de limitación de su libertad personal, sino en virtud de sentencia firme.
y cuando se instruya un procedimiento penal contra un funcionario consular, este estará obligado a comparecer ante las autoridades competentes. Sin embargo, las diligencias se practicarán con la deferencia debida al funcionario consular en razón de su posición oficial y excepto en el caso previsto en el párrafo primero de este artículo, de manera que perturbe lo menos posible el ejercicio de las funciones consulares. Cuando las circunstancias previstas en el párrafo primero de este artículo sea necesario detener a un funcionario consular, el correspondiente procedimiento contra él deberá iniciarse sin la menor dilación. O sea, esto es importante. O sea, cuando exista un delito grave y por decisión de autoridad judicial competente. Es algo muy importante porque ustedes se percatan, es distinta la inmunidad para los funcionarios consulares que para los funcionarios diplomáticos. Y para concluir, la inmunidad de jurisdicción, artículo 43. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares. Las disposiciones del párrafo primero de este artículo no se aplicarán en el caso de un procedimiento civil, cuando resulte de un contrato que el funcionario consular o el empleado consular no haya concertado explícita o implícitamente como agente del Estado que envía, o que sea entablado por un tercero como consecuencia de daños causados por un accidente de vehículo, buque o avión ocurrido en el Estado receptor. O sea, hay salvedades ya para la inmunidad de jurisdicción. En este caso, en cierta forma, tienen privilegios, pero no inmunidad total, en el caso penal, civil y administrativo, como lo tenían los agentes diplomáticos. Artículo 45, renuncia a los privilegios e inmunidades. El Estado que envía podrá renunciar respecto de un miembro de la oficina consular a cualquiera de los privilegios e inmunidades establecidos en los artículos 41, 43 y 44. La renuncia habrá de ser siempre expresa, o sea, por escrito definitivamente, excepto en el caso previsto en el párrafo tercero de este artículo, y habrá de comunicarse por escrito al Estado receptor. El párrafo tercero. Si un funcionario consular o un empleado consular entablase una acción judicial en una materia en que goce de inmunidad de jurisdicción, conforme al artículo 43, no podrá alegar esa inmunidad en relación con cualquier demanda reconvencional que esté directamente ligada a la demanda principal. O sea, si un funcionario consular demanda, puede ser reconvenido. Eso es lo que está estableciéndose en este artículo 45 de renuncia a privilegios e inmunidades consulares, de los agentes consulares. Muy bien. Artículo 49. Solamente la exención fiscal. Los funcionarios y empleados consulares y los miembros de su familia que vivan en su casa estarán exentos de todos los impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales, regionales y municipales, con excepción de aquellos impuestos indirectos, de los impuestos y gravámenes sobre los bienes inmuebles privados, de los impuestos sobre las sucesiones y transmisiones exigibles por el Estado receptor, a reserva de lo dispuesto en el apartado B del artículo 51, y de los impuestos y gravámenes sobre los ingresos privados, incluidas las ganancias de capital. Eso es la exención fiscal que tiene literalmente los funcionarios y empleados consulares y los miembros de la familia de los empleados consulares.
la franquicia aduanera y exención de inspección aduanera. También es importante. El Estado receptor permitirá, con arreglo a las leyes y reglamentos que promulgue, la entrada con exención de todos los derechos de aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos de los objetos destinados al uso oficial de la oficina consular y al uso personal del funcionario consular y de los miembros de su familia que vivan en su casa. Eso es principal para la franquicia aduanera. O sea, tienen exención fiscal, tienen franquicia aduanera y qué es lo que sucede si cuando inicia y cuando concluye estos privilegios y inmunidades consulares, igual, diríamos así, que en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Los miembros de la oficina consular gozarán de los privilegios e inmunidades regulados por la presente convención desde el momento en que entren en el territorio del Estado receptor para tomar posesión de su cargo o si se encuentran ya en ese territorio desde el momento en que asuman sus funciones en la oficina consular, o sea, cuando les otorguen el exequatur. Los miembros de la familia de un miembro de la oficina consular que vivan en su casa y todos los miembros de su personal privado gozarán de los privilegios e inmunidades previstos en la presente convención desde la fecha en que el miembro del consulado goce de los privilegios e inmunidades con arreglo al párrafo primero, al párrafo antecedente. Y desde su entrada en el territorio del Estado receptor o desde el día en que lleguen a formar parte de la familia o del personal privado del miembro de la oficina consular. Cuando terminen las funciones de un miembro de oficina consular, cesarán sus privilegios e inmunidades, así como los de cualquier miembro de su familia que vivan en su casa y de los de su personal privado. Normalmente, ello ocurrirá en el momento mismo en que la persona interesada abandone el territorio del Estado receptor o en cuanto expire el plazo razonable que se lo concede para ello. Esto es algo primordial, el establecer cuándo inicia y cuándo terminan los privilegios y las inmunidades de los funcionarios y empleados consulares. Para concluir diríamos así, esta Convención de Viena, que es muy bonita también, conocerla por lo menos, lo que es la firma, la ratificación, la adhesión y la entrada en vigor. Los artículos 74, 75, 76 y 77, solamente para que verifiquemos cómo se lleva a cabo, ahí sí que cuánto es el plazo y cómo se realiza este proceso de la entrada en vigor de una convención. Ya verificamos, ya establecimos en qué momento fue firmada y en qué momento entró en vigor. Pero, ¿qué pasó en el ínterin? Eso es lo que se verifica aquí en estos artículos. En el artículo 74, la presente convención estará abierta a la firma de todos los miembros de las Naciones Unidas o de algún organismo especializado, así como de todo Estado parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y de cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en la presente convención. O sea, es interesante verificar qué apertura tiene la ONU para estas convenciones. De la manera siguiente, hasta el 31 de octubre de 1963, en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República de Austria, y después hasta el 31 de marzo de 1964 en la sede de las Naciones Unidas en New York. Ratificación. La presente convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. La adhesión. La presente convención quedará abierta a la adhesión de los estados pertenecientes a alguna de las 4 categorías mencionadas en el artículo 74. Ya los verificamos en las 2 convenciones anteriores. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Y la entrada en vigor. La presente convención entrará en vigor el 30º día, o sea, 30 días después, a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas
el 22º instrumento de ratificación o de adhesión. Por eso casi entraron en vigencia las dos convenciones, casi en las mismas fechas. Para cada estado que ratifique la convención o se adhiera a ella, después de haber sido depositado el 22º instrumento de ratificación o de adhesión, la convención entrará en vigor, el 30º día, o sea, 30 días después, a partir de la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. Esta convención también tiene dos protocolos: el protocolo de firma facultativa sobre adquisición de nacionalidad y el protocolo de firma facultativa sobre jurisdicción obligatoria para la solución de controversias. Esos dos protocolos también tienen que ser ratificados al momento de ratificar o de adherirse a la presente Convención de Viena sobre las relaciones consulares. Vamos a continuar, jóvenes y señoritas. Tenemos el tiempo suficiente para poder verificar la Carta de las Naciones Unidas. Ubiquémonos en ella, por favor, si es factible. Si lo tienen, diríamos así, a la mano. Esta carta o esta convención, perdón, esta Carta de las Naciones Unidas, que es, diríamos así, el certificado de nacimiento de la ONU, porque esta es la ONU y la vamos a ir conociendo de acuerdo a lo que, diríamos así, tenemos que ir verificando. Es algo muy importante. ¿Por qué razón? Porque se recuerdan que ya vimos en la parte doctrinaria, ya vimos lo que es la historia, los antecedentes históricos de las Naciones Unidas, cómo fue desarrollándose hasta llegar a las Naciones Unidas, hasta llegar a esta Carta de las Naciones Unidas. Tiene 19 capítulos, una nota introductoria y 19 capítulos. Esta carta, déjenme verificar, la bajé exactamente de la ONU y pues es el documento, diríamos así, no original, pero sí el oficial de la Carta de las Naciones Unidas. Hay una nota introductoria, 19 capítulos, vamos a conocer un poco de cada uno, los propósitos y principios, los miembros, los órganos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el arreglo pacífico de controversias, la acción en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, los acuerdos regionales, que es algo muy importante, los artículos del 52 al 54, la cooperación internacional económico-social, el Consejo Económico-Social, la declaración relativa a territorios no autónomos, régimen internacional de la administración fiduciaria, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría, disposiciones varias, acuerdos transitorios sobre seguridad, reforma y ratificación y firma, que son los últimos artículos, contienen 111 artículos. Vamos a conocer algunos dentro de esta presentación, pero les ruego, por favor, profundizar un poco en estos artículos. Espero que les haya ido bien en su primer parcial y espero que les vaya mejor en su segundo parcial. Pero todo esto va a entrar. Las tres convenciones, la Carta de las Naciones Unidas, nos faltan otras cartas más, la de la OEA, la del SICA, para que vayamos conociendo en este caso, este es el organismo internacional universal. Vamos a ir conociendo el regional y vamos a ir conociendo también el centroamericano. La nota introductoria. La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. El 17 de diciembre de 1963, la Asamblea General aprobó enmiendas a los artículos 23, 27 y 61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 1965. El 20 de diciembre,
de 1971, la Asamblea General aprobó otra enmienda al artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Una enmienda al artículo 109, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1965, entró en vigor el 12 de junio de 1968. La enmienda al artículo 23 aumentó el número de miembros del Consejo de Seguridad de 11 a 15. El artículo 27, enmendado, estipula que las decisiones del Consejo de Seguridad sobre cuestiones de procedimiento serán tomados por el voto afirmativo de 9 miembros, anteriormente eran 7, y sobre todas las demás cuestiones por el voto afirmativo de 9 miembros, anteriormente 7, incluso los votos afirmativos de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y así podemos verificar las otras enmiendas más que están, diríamos así, puestas en la nota introductoria. La Carta de las Naciones Unidas. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que 2 veces durante nuestra vida han infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe a los derechos fundamentales del hombre, a la dignidad y el valor de la persona humana, a la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y otras fuentes de derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. Esta es, diríamos así, la introducción de la Carta de las Naciones Unidas. Vamos a conocer y ver desde ya propósitos y principios. El artículo 1. ¿Cuáles son los propósitos de esta Carta de las Naciones Unidas? En primer término, mantener la paz y la seguridad internacionales. Eso es lo primero. Posterior, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos. Es otro propósito. A realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. Y a servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Estos son los propósitos. Mantener la paz, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones y realizar la cooperación internacional. Son propósitos. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son sus principios? La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los miembros. O sea, todos los miembros de las Naciones Unidas son iguales. Ya les indicaba, igual voto tiene Guatemala con 16 millones, igual votos tiene Estados Unidos con 350 millones de personas, igual voto tiene la India con 1.100 millones de personas. Igualdad soberana de todos sus miembros. 2. Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, o sea, de miembros de la organización, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta carta. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos. Los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Los miembros de la organización prestarán a esta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta carta.
jóvenes, señoritas, son sus principios, los principios de las Naciones Unidas. Igualdad, ahí sí que derechos y beneficios inherentes a la condición de miembro de la Organización de las Naciones Unidas, arreglarán todas sus controversias internacionales por medios pacíficos y en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza y al uso de la fuerza. Hay otros principios más, pero los principales los estamos verificando. Miembros originarios, artículo 3. Son miembros originarios de las Naciones Unidas los estados que habiendo participado en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional celebrada en San Francisco o que habiendo firmado previamente la Declaración de las Naciones Unidas de 1 de enero de 1942, suscriban esta carta y la ratifiquen de conformidad con el artículo 110 de esta misma carta. ¿Guatemala es miembro original de la Carta de las Naciones Unidas? Artículo 4. Podrán ser miembros de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que, a juicio de la organización, estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. Artículo 6. Todo miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los principios contenidos en esta carta, ¿se recuerdan cuáles son los principios? Artículo 2. Podrá ser expulsado de la organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Órganos principales, artículo número 7. Estos órganos principales ya los conocemos, los hemos visto o los verificamos cuando estábamos viendo las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Se establecen como órganos principales de las Naciones Unidas una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un Consejo Económico Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. Esos son sus órganos principales. No podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente carta, los órganos subsidiarios, se podrán establecer, de acuerdo con las disposiciones de la presente carta, los órganos subsidiarios que se estimen necesarios. O sea, la Organización de las Naciones Unidas no solamente puede contar con estos órganos principales, sino que con cualquier otro que sea necesario, de acuerdo a, diríamos así, la misma dirigencia, en este caso por el secretario general, por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Asamblea General, el artículo 9. La Asamblea General estará integrada por todos los miembros de las Naciones Unidas. Por favor, ya les he indicado, verifiquen cuántos son los miembros oficiales hasta el día de hoy de las Naciones Unidas. Ningún miembro podrá tener más de 5 representantes en la Asamblea General. O sea, todos los miembros de las Naciones Unidas, de acuerdo a la información que tengo, son 194, verifíquenlo por favor, pueden en la Asamblea General tener más de 5 representantes. Su titular normalmente es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, el primer ministro o presidente, y su ministro de Relaciones Exteriores y 3 miembros más en la Asamblea General. Ya él verificará a qué miembros de su gabinete llevará. Muy bien, continuemos. Parte 2. Para mí, y ya se los dije cuando estábamos conociendo parte de las Naciones Unidas, el corazón de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Entonces, verifiquemos qué es el Consejo de Seguridad, sus funciones y sus poderes y las decisiones del Consejo de Seguridad, que para mí, como les indico, es el corazón de la Organización de las Naciones Unidas. Artículo 23. El Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad se compondrá por 15 miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahora Rusia, Confederación Rusa, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea, son 5. China, Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. O sea, los estados aliados más poderosos. Si ustedes se percatan, aunque Japón, Alemania son países desarrollados del primer mundo, no forman parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como órgano permanente, en países permanentes. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron los vencidos en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón. La Asamblea General elegirá otros 10 miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los miembros de las Naciones Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los demás propósitos de la organización, como también a una distribución geográfica equitativa. Los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad serán elegidos para un periodo de 2 años. En la primera elección de los miembros no permanentes, que se celebre después de haberse aumentado de 11 a 15 el número de miembros del Consejo de Seguridad, 2 de los 4 miembros nuevos serán elegidos para un periodo de 1 año. Los miembros salientes no serán reelegibles para el periodo subsiguiente. Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un representante. O sea, cada país miembro del Consejo de Seguridad. Estamos hablando de los 10 o de los 15 en este caso, porque ya serían los miembros permanentes y los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Funciones y poderes. Artículo 24. A fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad, o sea, los miembros de las Naciones Unidas, los 194 países, la responsabilidad primordial de mantener la paz. Ese es no solamente el propósito más importante de las Naciones Unidas, sino que también el propósito más importante del Consejo de Seguridad. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. En el desempeño de estas funciones, el Consejo de Seguridad procederá de acuerdo con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Los poderes otorgados al Consejo de Seguridad para el desempeño de dichas funciones quedan definidos en los capítulos 1, 7, 8 y 12 de la presente carta. Y el Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General para su consideración informes anuales y, cuando fuere necesario, informes especiales. El artículo 25, para englobarlo todo, al final, los miembros del Consejo de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. O sea, imagínense el poder del Consejo de Seguridad. Asegurar o mantener la paz y la seguridad internacionales. Actúa en nombre de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y además de ello, procederá de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y para corolario, para la guinda en el pastel, la Asamblea General, la Asamblea General, el artículo 25, convienen
los miembros de las Naciones Unidas, o sea, la Asamblea General, convienen aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. Imagínense, la Asamblea General, por eso les indico, para mí es el corazón. Entonces, las funciones que tienen son las mayores, son el propósito de las Naciones Unidas. Así como la Asamblea General, así es el Consejo. Y el Consejo solo son 15 miembros. La Asamblea son 194. Imagínense. De los artículos 33 al 38 está el arreglo pacífico de controversias, que ya los vimos. Solamente los voy a mencionar, jóvenes y señoritas. Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tratarán de buscarle solución ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo directo, el recurso a organismos o acuerdos regionales y cualquier otro medio pacífico de su elección. Esos son los medios pacíficos para la resolución de controversias. El Consejo de Seguridad, si lo estimara necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias por dichos miembros. Ya se establece, diríamos así, lo que es la negociación, lo que es cómo se arreglan estos, diríamos así, cómo se llevan a cabo estos tipos de arreglos. Por ejemplo, el artículo 34 establece el Consejo de Seguridad podrá investigar, o sea, la investigación de toda controversia o toda situación susceptible de conducir a fricción internacional o de dar origen a una controversia, a fin de determinar si la prolongación de tal controversia o situación puede poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Y así sucesivamente ya están resueltos, o como están, diríamos así, se manifiesta cómo se va arreglando cada una de estas controversias, de acuerdo, como lo estaban indicando, a la negociación, a la investigación, a la mediación, a la conciliación, al arbitraje y al arreglo judicial. Están establecidos, por favor, hay que verificarlos. El artículo 39 ya denomina la acción en caso de amenazas a la paz y establece que el Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener y restablecer la paz y la seguridad internacionales. Estos son los casos, la acción en caso de amenaza a la paz. O sea, el Consejo de Seguridad nuevamente determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará las recomendaciones y decidirá las medidas que serán tomadas. Todo acto que vaya en contra de la paz tiene que el Consejo de Seguridad verificar cómo se resuelve. Y medidas que no impliquen el uso de la fuerza. Artículo 41. El Consejo de Seguridad podrá decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer efectivas sus decisiones y podrán instar a los miembros de las Naciones Unidas a que apliquen dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radioeléctricas y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones diplomáticas. Estas son todavía medidas que no impliquen el uso de la fuerza. Saben ustedes que también hay medidas de coerción que implican inclusive el uso de la fuerza. El artículo 46, los planes para el empleo de la Fuerza Armada serán hechos por el Consejo de Seguridad con la ayuda del Comité del Estado Mayor. Esto es algo muy importante y por favor verifiquen qué es el Comité del Estado Mayor, el artículo 47 en adelante, por favor, jóvenes y señoritas. Y para concluir, ya solamente nos quedan 9 minutos de clase.
específicamente los acuerdos regionales, que es la base, diríamos así, que tiene las organizaciones regionales, como la OEA, como la Organización Africana, como la Organización de la Comunidad Económica Europea, que es lo más conocido. Hay asiática, y hay oceánica también, que en cierta forma lo maneja más Australia, pero es Oceanía, que es este continente oceánico. El artículo 52 establece los acuerdos regionales. Ninguna disposición de esta carta se opone a la existencia de acuerdos u organismos regionales, cuyo fin sea entender en los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos y sus actividades sean compatibles con los propósitos y principios de las Naciones Unidas. O sea, si ustedes se percatan, la OEA tiene como base la Carta de las Naciones Unidas. Y de eso se trata, de especificar en cada región cuáles son sus necesidades y cómo se van a poner de acuerdo. En primer término, de acuerdo al primer propósito, para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Los miembros de las Naciones Unidas que sean partes de dichos acuerdos o que constituyan dichos organismos harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de tales acuerdos u organismos regionales antes de someterlas al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad promoverá el desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo bien a iniciativa de los estados interesados, bien a instancia del Consejo de Seguridad. Este artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35, que son parte de los arreglos pacíficos, y cómo se aplican. La cooperación internacional económica o social. Artículo 55. Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y al de libre determinación de los pueblos, la organización promoverá niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social. La solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y otros problemas conexos y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo. Y el respeto universal de los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales derechos y libertades. Escuchen bien esto, porque esta cooperación internacional económico y social es universal. Las Naciones Unidas no solamente están para mantener la paz, sino que para que exista una cooperación internacional económica y social, o sea, que se lleve a cabo el desarrollo de todas las naciones. Que lo permitan es otra situación, pero está plasmada en la Carta de las Naciones Unidas. Por eso para mí se me hizo muy importante el conocer esta cooperación internacional económica y social. Y para ir concluyendo, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, solo para conocerlo nada más. El Consejo Económico y Social estará integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General, salvo lo prescrito. En el párrafo tercero, 18 miembros del Consejo Económico y Social serán elegidos cada año por un periodo de 3 años. Los miembros salientes serán reelegibles para el periodo subsiguiente. Cada miembro del Consejo Económico y Social tendrá un representante, que es, diríamos así, el que va a desarrollar esta cooperación internacional económico y social. Solamente
esto no está en la presentación, pero quiero hacérselos ver. El Consejo Económico Social podrá hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los miembros de las Naciones Unidas y a la organización y a los organismos especializados interesados. El Consejo Económico Social podrá hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos y a la efectividad de tales derechos y libertades. Entonces, des en cuenta que, diríamos así, el Consejo de Seguridad mantiene la paz, pero el Consejo Económico Social desarrolla los países. Entonces son los dos brazos de las Naciones Unidas. Y por ello mismo es conveniente conocer ambos. El artículo 73. Declaración relativa a territorios no autónomos. ¿Se recuerdan que vimos los territorios que estaban bajo la supervisión de las Naciones Unidas, que no son países propiamente dichos, sino que territorios no autónomos? Los miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo. Aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta carta el bienestar de los habitantes de esos territorios. Asegurar con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, y el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso. A promover la paz y la seguridad internacionales, a promover medidas constructivas de desarrollo y a desarrollar un gobierno propio en estos territorios no autónomos. La Corte Internacional de Justicia, que también ya vimos una parte, es lo último que vamos a ver, diríamos así, de la Carta de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia. ¿Por qué lo menciono? Porque nos conviene a nosotros como abogados y notarios, jóvenes y señoritas. Y esto es algo que ustedes tienen que conocer. La Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Centroamericana de Justicia, el Tribunal Penal Internacional, etcétera. Son organismos internacionales donde nosotros, ustedes, jóvenes señoritas y yo, podemos actuar como abogados y notarios. La Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto anexo, que está aquí, anexo, diríamos así, a la Carta de las Naciones Unidas, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte integrante de esta Carta. Todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Un Estado que no sea miembro de las Naciones Unidas podrá llegar a ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de acuerdo con las condiciones que determine en cada caso la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Entonces, jóvenes y señoritas, hay que verificar el anexo de la Corte Internacional de Justicia. Vamos a ver, eso lo podemos verificar para el segundo laboratorio probablemente. La Secretaría de las Naciones Unidas. La Secretaría se compondrá de un secretario general y del personal que requiera la organización. El secretario general será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Para variar, el secretario general será el más alto funcionario administrativo de la organización. Muy bien, solo para terminar, por favor, jóvenes y señoritas, ¿quién es el actual secretario general de las Naciones Unidas? Ya lo había preguntado antes.
Por favor, si lo pueden responder vía Telegram. Y para concluir, la ratificación, el artículo 110 de la Carta de las Naciones Unidas. Disculpen que me pasé un minutito, pero es para terminar con este punto. La presente carta será ratificada por los estados signatarios de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Las ratificaciones serán entregadas para su depósito al gobierno de los Estados Unidos de América, el cual notificará cada depósito a todos los estados signatarios, así como al secretario general de la organización cuando haya sido designado. La presente carta entrará en vigor tan pronto haya sido depositadas. Escúchese bien, por favor, porque esta parte sí es muy importante. La presente carta entrará en vigor tan pronto hayan sido depositadas las ratificaciones de la República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido, la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América, y por la mayoría de los demás estados signatarios. Acto seguido, se dejará constancia de las ratificaciones depositadas en un protocolo que extenderá el gobierno de los Estados Unidos de América y del cual transmitirá copias a todos los estados signatarios. Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a concluir esta octava semana con las preguntas del caso. ¿Qué significa que el Estado receptor declare non grata a un funcionario consular? 2. ¿Cuántos días debieron pasar para que entrara en vigencia la Convención de Viena sobre las relaciones consulares? 3. Establezca una función del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 4. Indique un arreglo pacífico de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y 5. ¿Qué artículo de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas establece la Corte Internacional de Justicia? Muy bien, jóvenes y señoritas, disculpen el horario. Agradezco mucho la atención prestada a esta octava semana. Que tengan ustedes buena tarde y buen provecho.